Buenos días, queridos alumnos, padres de familia de la institución educativa 80023 Molino Cajanleque. Nuevamente en una nueva actividad de Aprendo en Casa, ya en la semana 7, día 1, 18 de mayo del 2020. El tema a desarrollar es: leemos casos para identificar qué es un conflicto y el área comunicación. La meta es: hoy leerás dos situaciones cotidianas que viven las personas que integran una familia. Esto te ayudará a comprender cómo se dan los conflictos en ella y a reflexionar sobre la importancia de resolverlos adecuadamente a partir de una buena comunicación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te va en el cuidado de la salud y del ambiente con tus familiares? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Sabes qué es un desacuerdo o conflicto familiar? Para responder algunas dudas de repente de lo que tengas sobre qué es un desacuerdo o un conflicto, vamos a leer y a desarrollar una ficha. Vamos con la ficha número 1. Aquí tenemos el primer caso, pero antes de ello vamos a leer qué es lo que nos dice nuestro amiguito. Nos dice: hola, en estos días tenemos la oportunidad de estar más tiempo en familia. Podemos aprovecharlo para dialogar sobre qué se puede hacer para mejorar nuestras relaciones familiares. En esta actividad reflexionarás acerca de la manera como te relacionas con las personas que integran tu familia en las diversas actividades que realizan. También verás que puedes hacer más para mejorar tus relaciones familiares. Y antes de leer, vamos a responder las siguientes preguntas. Como ya saben, las preguntas las pueden copiar algún familiar de casa y las respuestas ya las copiarán los chicos. Primera pregunta. A. ¿Qué actividades realizas diariamente en tu hogar? B. ¿Con quiénes las compartes? A continuación van a observar un esquema donde estará el título de la lectura y unas preguntas. Las preguntas las responderán de manera oral. Un desacuerdo familiar. ¿Para qué leerás el texto? ¿Qué crees que es un desacuerdo familiar? ¿Qué crees que nos dirá el texto? Las respuestas le dirás al familiar que te está acompañando en el desarrollo de la actividad. A continuación leeremos el primer caso. Yo leeré en voz alta y ustedes me seguirán con la vista. Un desacuerdo familiar. Pedro, Daniel y Ana son tres hermanos que viven con su abuelita. Se han organizado para ayudar en las tareas del hogar, como hacer la limpieza, tender las camas, lavar los utensilios de cocina y dar de comer a las gallinas que están criando. Pedro y Ana son los mayores, siempre deben asumir casi todas las tareas. Cuando es el turno de Daniel para lavar los utensilios de cocina, siempre se esconde para no hacerlo y dice: me olvidé, la próxima será. Un día Ana, muy molesta por esta situación, con un grito le dijo: ¿cómo que la próxima vez será? Ya dije, la próxima vez será, respondió Daniel fastidiado. Primer final. Y como si no pasara nada, Daniel se puso a mirar televisión. Ana, muy molesta, lo cogió por los hombros y a empujones lo llevó a la cocina, donde lo obligó a lavar los platos. Ella no se movió hasta que Daniel terminó. Luego le gritó: ¿aprendiste? Esto haré cada vez que te olvides. Daniel bajó la cabeza y se puso a llorar en silencio. Segundo final. Pedro se acercó a Daniel y le preguntó: ¿por qué cada vez que te toca lavar los utensilios de cocina te escondes para no hacerlo? Daniel respondió: no quiero lavar los platos porque tengo miedo de romperlos. Como soy pequeño, no alcanzo bien el lavadero. Al escuchar esta respuesta, Pedro le respondió: no te preocupes, hermanito, cambiaremos las tareas. Tú darás de comer a las gallinas y limpiarás el gallinero. Hasta que estés más grande, yo lavaré los utensilios de cocina. Ana, al escucharlos, se acercó y los tres hermanos se estrecharon en un tierno abrazo. Qué lindo, ¿no? ¿Qué caso te gustó?
¿El primer final o el segundo final? ¿Qué final te agradó? ¿Cuál crees que fue el final en que hubo una solución al desacuerdo que había, al desacuerdo familiar? A ver, ahí los dejo. Continuamos. Miren, les voy a presentar este cuadrito. Este cuadrito me lo van a hacer en una hojita y tenemos allí una columna donde dice desacuerdo o conflicto y otra solución al conflicto o desacuerdo. Ustedes en la lectura van a colocar en esta parte el desacuerdo o conflicto que han encontrado en el primer caso. Y aquí van a colocar la solución de ese desacuerdo. Recuerda que si es necesario puedes leer una, dos o tres veces. Ten en cuenta lo siguiente. El conflicto es un desacuerdo o una situación en la que aparece que los intereses de una persona y los de otra chocan o son incompatibles. Lo importante es solucionarlo para que todas las personas involucradas se sientan bien con la solución. Un conflicto nos puede ayudar a crecer como seres humanos, pero para eso tenemos que saber enfrentarlo y resolverlo adecuadamente. Recuerda, la resolución de un conflicto es un proceso principalmente de identificación del problema y de comunicación entre las personas para solucionarlo. Luego de haber leído esa hermosa lectura, vamos a responder a las siguientes preguntas. Al leer el texto, ¿qué imágenes se te vinieron a la mente? ¿Por qué? ¿Quiénes están en conflicto? ¿Cuál es el problema para cada personaje? ¿Qué pasó con el conflicto? ¿Cómo se resolvió? Dibuja la solución del conflicto con la que estás de acuerdo. Escribe con tus propias palabras por qué la elegiste. Recuerda que esas preguntas las puede copiar un familiar en una hoja y tú puedes colocar las respuestas. Recuerda, los conflictos son situaciones cotidianas con las que todas las personas nos podemos encontrar, ya sea en la familia o con nuestras amistades, por ejemplo, por el orden y la limpieza de la casa, por el uso de la televisión, por la higiene personal, por los juegos, por el trato personal, por ciertos rumores, etc. Siempre vamos a encontrar conflictos en nuestra vida, pero lo importante es que lleguemos a solucionar ese conflicto. ¿Y cómo vamos a solucionarlo? Con el diálogo. Así que chicos, chicas, recuerden que no hay mejor solución a un conflicto que un diálogo. Hay que dialogar siempre con mamá, con los hermanos, con los amigos. Si por algo nos sentimos incómodos, porque de repente yo no tengo la misma manera de mantener el orden. Yo puedo mantener el orden, ¿no? En mi casa, en mi habitación, pero de repente mi hermano no, y cuando llega, desordena alguna parte de mi habitación y yo me molesto. Entonces, no debo molestarme, no debo ocasionar un conflicto. Lo que tengo que hacer es conversar con mi hermano y pedirle tomar acuerdos para que él no vuelva a desordenar mi cuarto, mi habitación cuando ingrese. A continuación, vamos a recordar algunas situaciones en la familia o con las amistades en las que hayan tenido un desacuerdo o conflicto y cómo lo solucionaron o cómo podrían hacerlo para que todas las personas involucradas en él queden contentas. Aquí vamos a colocar los desacuerdos y aquí vamos a colocar cómo lo resolviste o cómo podrías resolverlo. A continuación, escribiremos dos recomendaciones que podrían compartir con tus amistades para resolver los desacuerdos o conflictos que se les presenten. A continuación, leeremos el segundo caso.
Esperanza, Marilú y sus primos se encontraban bailando en la sala de su casa. Estaban creando una coreografía para su canción favorita. De pronto se acercó su prima Ariana y les preguntó si ella también podía bailar con el grupo. Esperanza le respondió, sí, claro, pero Marilú gritó, no quiero que bailes en nuestro grupo. Ariana preguntó, ¿por qué? Sin embargo, Marilú no contestó, luego se encogió de hombros y dijo, bueno, baila pues. Primer final. Mientras bailaban, Marilú apagaba la grabadora cada vez que Ariana sugería un paso nuevo. Además le dijo, tus pasos son feos y no van con la música. Ariana se molestó y le gritó, yo bailo muy bien. Tú dices eso porque no sabes bailar. Además, no quieres hacer mis pasos porque no te salen. Entonces, Marilú también le gritó, todo estaba bien hasta que tú llegaste. Ariana insultó a Marilú y ella le respondió de la misma manera. Ariana se fue molesta. Segundo final. Esperanza dijo, no puede ser, debe haber una razón por la que no quieres que Ariana baile con nosotras. Entonces Marilú respondió, bueno, el otro día estábamos bailando en su casa y Ariana nos daba órdenes y solo quería que hiciéramos los pasos que su hermana mayor le había enseñado. Me sentí molesta porque no me dejó proponer ningún paso. Ariana abrió los ojos muy sorprendida y dijo, no me di cuenta de que estaba siendo mandona. Solo estaba emocionada con los nuevos pasos que había aprendido. A mí tampoco me gusta que alguien me mande. Luego de haber leído el segundo caso, ¿cuál crees que es el final adecuado en donde se resolvió el conflicto y por qué? Eso lo vas a escribir en una hoja y luego lo vas a anexar a tu portafolio. Ahora vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que lograste al participar en esta actividad. Para ello vas a pedir al familiar que te está acompañando en el desarrollo de tu actividad a realizar ese cuadro en una hojita y tú vas a completar el cuadro, leyendo las preguntas y marcando si lo hiciste o no y qué es lo que debes mejorar. Si lo hiciste si colocaste no, qué es lo que debes mejorar. Muy bien, recuerda que todas tus anotaciones las debes guardar en tu portafolio y nos vemos en la próxima actividad. Cuídense, los quiero mucho, nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención.